eso es para que un matrimonio funcione. Yo siempre digo que en mi casa mando yo cuando no está mi esposa. Y también digo que mi esposa es una morenita de 1,5 metros que manda como mexicana. Ay, bueno, vamos a las escrituras. Cuando hablamos de hoy día, en este siglo XXI, del soberano, interesantemente que en ciertos sectores de Latinoamérica el soberano es entendido como el pueblo. ¿Ya? El soberano hablado en las votaciones de cada país, particularmente si se está en un sistema de gobierno que la soberanía se la quita absolutamente a Dios y se la asigna al hombre. Interesantemente, esa palabra soberano en las Escrituras se refiere a Dios. En nuestro corazón malo le quitamos esa soberanía a Dios y se la damos al hombre. Interesantemente, estos gobiernos nos dicen: no mezcles religión con política. Pero en realidad, si lo asumimos bien, fíjense lo que voy a decir. ¿Por qué he de amar yo a mi esposa? ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué he de ser? Y aquí tenemos que ser claros también, nosotros no tratamos con ternura a veces a nuestra esposa, sino que somos más bien ásperos, y por eso Pedro nos dice: sean tiernos con ella, como vaso más frágil. ¿Por qué he de ser tierno con mi esposa? Porque Dios lo dice. ¿Ya? Fíjense cómo se va mezclando mi trato familiar el día a día con lo que la Escritura enseña. ¿Por qué no es de exasperar, hacer enojar a mis hijos por hacerlo enojar solamente para decirle aquí mando yo? ¿Por qué no es de hacerlo? Porque la Biblia me dice que como papá no exaspere a mis hijos. Y fíjense cómo las Escrituras rigen nuestra vida en la célula más pequeña de esta sociedad que llamamos familia. Y si rige lo más pequeño, también rige lo más grande. ¿Por qué entonces de ser amoroso y tierno con mi mujer? ¿Y por qué de ser sabio en la crianza de mis hijos? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué de perdonar? Porque la Biblia dice que así como he sido perdonado por Dios, he de perdonar a los otros. La Biblia nos enseña una forma de vivir. Y que cuando un político de turno, cualquiera sea, nos dice: no mezcles religión con política, yo le tengo que decir: no, la política se ha de someter a lo que Dios dice. ¿Verdad? Y entonces como, bueno, ¿y qué hace el político? No, son dos puntos aparte. No, es un solo punto. Fíjese, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lo que estamos leyendo en Daniel capítulo 8 es evidentemente cuestiones políticas, en que viene un rey y quiere reemplazar a lo que Dios dice. Viene un rey que quiere hacer y imponer su norma desechando lo que Dios dice. Eso es política. Y este rey que vamos a estar viendo se llamaba, no aparece el nombre específicamente, pero fíjense cómo se llamaba. Se llamaba Antíoco Epifanio. Más de algún Epifanio estará en nuestros conocidos. Epifanio significa manifestación, y Antíoco era un nombre, una palabra que significaba originalmente Dios. Entonces, el Antíoco Epifanio se llamaba así porque él decía: yo soy el mismo Dios manifestado. ¿Ya? Antíoco Epifanio. Los judíos le cambiaron el nombre y le pusieron Antíoco Epimanio.
Y manio, la palabra manio, viene de ahí viene nuestra palabra manicomio. ¿Ya? Entonces manio era loco. Epimanio, el Dios manifestando su locura. Entonces el Dios loco para los judíos. Pero de ese personaje vamos a hablar. Vamos a Daniel capítulo 8. Este versículo, vamos a empezar en el versículo 8. La idea es esta. ¿En qué año se declaró la independencia de Estados Unidos? ¿Sabe la independencia de Estados Unidos? ¿Qué? ¿En qué año fue la independencia de Estados Unidos? 1776. ¿Y en español? Números. 1766. No, 70. 70. Ese 76. ¿Y qué pasó en 1778? 2 años después. La Revolución Francesa. Pero fíjense, estamos hablando de 1776. Pero esta zona era de Estados Unidos. La Biblia en español. ¿Esto era Estados Unidos, donde estamos hoy día? No. ¿Qué era? No, no era México, porque todavía México no existía. Francia. No, España. Esta zona era España. ¿Ya? Toda esta zona era España. E inclusive todo el océano Pacífico era España, era el Imperio Español. Y más arriba habían colonias que eran francesas, pero esta zona era española. ¿Qué estoy diciendo? Pero antes de ser Estados Unidos, ¿qué era? El Reino de Inglaterra. Pero fíjense, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esto es historia. Y supongamos que alguien hubiera escrito en 1776 que Estados Unidos, ¿cuántas colonias eran originalmente? 13. En 1776, estas 13 colonias, alguien escribiera y dijera, en el 300 años más vamos a hacer 50 colonias y vamos a 50 estados y vamos a dominar desde el Pacífico al Atlántico y vamos a llegar hasta la zona del Río Grande. Todo esto, y no vamos a depender de Inglaterra, sino que vamos a ser un reino aparte. Y que más dijera que se iba a levantar un presidente que se llamaba Trump. Yo no dije, está loco. Bueno, eso pasó acá. Pasó que en el año 550 antes de Cristo viene Daniel y escribe. Y lo que escribe se cumple en el año 165. 300 años desde que él escribió pasaron aproximadamente hasta cuando se cumple. Tal cual. Así de ridículo, o voy a decirlo de la manera correcta, así de milagroso. Entonces, las personas cuando se acercan a este libro dicen, no, esto debió haberse escrito después que ocurrieron las cosas. Fíjense, hoy día este sector es de Estados Unidos, es habla inglesa, aunque estamos hablando español. Pero hoy día Estados Unidos. Pero si estuviéramos hablando de bestias, como usa el ejemplo acá, dirían una bestia con 2 cuernos. A ver, ¿cuál es la bestia? La bestia sería Inglaterra, el Reino Británico. Los 2 cuernos serían el poder político que tiene hoy día Estados Unidos, un cuerno, y el poder político que tiene Inglaterra, que están por separado. Y uno creció más grande que el otro. Ok, ¿quién creció más? Se achicó uno. El Gran Bretaña bajó el poder, pero creció el poder de Estados Unidos. Y fíjense, pero es una sola bestia. Así es la idea. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué ocurre? Nosotros
desconocemos esta historia, pero es súper, súper importante. Cuando Israel, toda esta historia está relacionada con Israel y la tierra de Israel. Es un reino que era independiente, pero que fue conquistado primero por Babilonia. Y a Babilonia se le llama que es una bestia determinada. Después este reino de Babilonia es conquistado por un segundo reino que a la vez domina entonces sobre la tierra de Israel, los medos y los persas. Y estos medos y persas es una bestia que tiene dos cuernos. ¿Por qué? Porque es como Inglaterra y Gran Bretaña. Vamos a la pelea y Inglaterra le dice, ya, vamos a la pelea a Estados Unidos. Y Inglaterra le dice, vamos a la pelea, y Estados Unidos le dice, ya, vamos a la pelea. Dos cuernos, una sola bestia. Dos formas de gobierno distintos, pero una sola bestia. Tan así cuando Argentina, como la gente humilde de allá, no hay ni un argentino acá, ese chiste lo hubiera entendido alguien de Argentina, particularmente de Buenos Aires. Son humildes. Hermano, es broma. Argentina entró en guerra con Inglaterra. ¿Sabes quién lo apoyó? Estados Unidos. Porque en términos prácticos, en términos reales, es una bestia con dos cuernos. Metafóricamente hablando. Pero volvamos. Tengo entonces los babilonios, una bestia, que fue derrotada por otra bestia, los medos y persas, y que después fue derrotada, estos medos persas, por una tercera bestia. Y esta tercera bestia fue el imperio griego. Y tal el poder del imperio griego fue que arrasó con todo lo de medo y persa. ¿Y quién fue el que llegó a ganar la batalla en todos lados? Fue Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno murió a los 34 años y murió alcoholizado. ¿Ya? Murió alcoholizado. Interesante que los imperios decaen cuando la droga, sea líquida o de otra manera, lo conquista. Uno de los temores que tiene este país es que la droga está conquistándolo. Y después de eso viene la caída. ¿Ya? Digo droga líquida porque el alcohol es droga, pero hecha líquida. ¿Ya? Pero, bueno, Alejandro Magno, teniendo 34 años, conquistó toda Europa, el norte de África y todo lo que es Irán, Irak, y todo este sector, y llegó hasta la India, todo era de él. Pero Alejandro Magno muere a los 34 años. ¿Y qué ocurre? 4 generales, que eran los jefes de Alejandro Magno, se dividieron el imperio. Y un ejemplo, ¿saben ustedes que Cleopatra no era egipcia, era griega, hija descendiente de estos generales? Y Cleopatra no hablaba egipcio, a lo mejor posiblemente sí, pero su idioma materno era el griego. Y ustedes saben que en el año 300, o sea, lo que estamos hablando de Daniel, se escribió en el año 550 pero en el año 300, el sector donde está escribiendo Daniel se transformó en griego. Y todos hablaban griego. Y en Egipto había una ciudad que se llamaba Alejandría, en que era un puerto en que cualquiera que llegaba, un barco que llegaba, se revisaba y lo primero que se buscaba eran libros. Y esos libros se traducían al griego. Y uno de los libros que se tradujo al griego fue lo que conocemos hoy día como la Biblia. Entonces, que sería el Antiguo Testamento, lo que conocemos hoy día como Antiguo Testamento. Agarraron los libros del Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego. Y esa traducción griega se conoció como la traducción de los 70 o Septuaginta. Eso en el año 300. Esto fue escrito en el año 550 aproximadamente. Entonces, esto que fue escrito en el año
550 se tradujo al griego. Y entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque todo lo que estoy diciéndole se dijo antes. O sea, en el 550 se dijo que el Babilonia iba a ser vencido por los medos persas iban a ser vencidos por los griegos y los griegos iban a ser vencidos por los romanos. Todo eso se dijo antes que sucediera. Y fue escrito. Y cuando Alejandro Magno llega a Jerusalén y está a punto de destruirla, los sacerdotes le dicen: miren lo que dice acá. Y lo lee Alejandro Magno, y en vez de destruir Jerusalén, presenta sacrificios en el templo a favor del Dios de los judíos. Porque de él hablaba. Ya, fíjense, versículo 8. Vamos a hablar de animales, ¿ya? Cuando hablamos de animales, acá está hablando de imperios. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos. Ok. Se murió el cuerno grande, Alejandro Magno. Brotaron 4 cuernos. Daniel 8:8. Y estos 4 cuernos que brotaron son sus 4 generales. De uno de ellos salió un cuerno pequeño al principio. A todo esto, piensen, la zona que más le interesaba era Grecia, en el sur de Europa, el sur de Egipto, pero no le interesaba mucho este sector desierto de que estaríamos hablando de Irán e Irak. Ese caballero se llamaba Seleuco, el que se quedó en ese sector. Él fue mirado menos. Bueno, de uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio que extendió su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra, que es Israel. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos. Y aquí tiene el ejército de los cielos. Acuérdense, el profeta está hablando y está diciendo: se va a levantar alguien que va a invadir mi tierra, la de Israel, y esa tierra va a ser arrasada nuevamente y va a luchar contra el ejército. Acá le llama ejército de los cielos al ejército de Israel. Creció hasta alcanzar el ejército de los cielos y derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe de los ejércitos de los cielos, que el general en jefe del ejército de Israel. Por la rebeldía, y aquí algo interesante, todo esto ocurrió, todo esto que estoy relatando que va a ocurrir, es por la rebeldía de nuestro pueblo. Su ejército echó por tierra la maldad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la razón principal de que Dios permitió la destrucción del ejército del Señor, de los judíos? ¿Por qué este cuerno se levanta y destruye o va a destruir, esto está en tiempo futuro, va a destruir al ejército de Dios? No es por la potencia, no es porque sean más, no es porque tengan mejores armas. La destrucción, dice acá, es por causa de la rebeldía de nuestro pueblo. ¿Tú sabes por qué nuestros países, esta nación, está teniendo tantos problemas de divorcio, de droga y de situaciones complicadísimas? Por la rebeldía de nuestro corazón, pero como cristianos. Nosotros no estamos mostrando, no estamos viviendo
Y estamos actuando en rebeldía frente a lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, fíjate lo que voy a decirte. Tienes hijos que no asisten a ninguna congregación. Tienes hijos que, y esto me lo estoy diciendo yo, por favor. Tienes hijos que están metidos en la droga. Tienes hijos que no les interesa a Dios. Tienes hijos, ¿por qué? Por tu rebeldía. No es que sí, ellos hacen sus vidas, está claro. Pero tu rebeldía ha facilitado la entrada del enemigo a tu casa. Y esa rebeldía tuya, personal, ¿ya?, ha hecho que tu hijo o tu hija, fíjate lo que voy a decir, sea mujeriego, o se meta, si es mujer, con Pedro, Juan y Diego, o sea homosexual o lesbiana y viva fuera de lo que Dios establece. No es culpa de otro, es nuestra responsabilidad porque hemos sido rebeldes. No importa si, fíjate, cuando el Señor Jesucristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, está diciendo que nosotros como cristianos vamos a ir y golpear esa puerta y agarrar a patadas las puertas mismas del infierno y no van a aguantar nuestra insistencia atrás. Pero ¿qué nosotros vivimos? ¿Cómo vivimos nuestra fe? Es como si el Hades viniera a nosotros y cerráramos la puerta y el Hades no va a entrar a nuestra casa. No, esa no es la idea. La idea es que tú vas y te enfrentas. Pero no hacemos eso. La falta o la presencia de rebeldía en nuestras vidas ha hecho que nuestras casas se desarmen. Y eso es triste, hermanos. Es triste. Porque el otro día yo les decía, fui a ver a un estate sale, una casa espectacular, así como, voy a hacer un chiste, así como funcionario del gobierno, así de espectacular. Esos que sirven al pueblo y que se sirven del pueblo finalmente, así de espectacular. Y era un chino, o sea, era una casa de comunistas, porque si es chino acá, quiere decir que los chinos de allá le dieron permiso para venirse para acá y ponerse acá. Y los ricos chinos de acá son del Partido Comunista de China. ¿Ustedes saben eso? ¿Ya? Y por lo menos en Chile, los que tienen permiso para ir a Chile son del Partido Comunista, y si tienen mucho dinero, quiere decir que son personeros importantes del Partido Comunista chino. Es interesante. Sirven al pueblo, pero se sirven del pueblo. Espectacular la cosa. Y yo estaba, ¿y tú me puedes dar una de estas? Le dije al Señor. Pero después le dije, no la quiero. Yo quiero que mis hijos te amen, Señor. Con eso yo quedo conforme. Y Señor, yo te amo. Y que yo sea humilde ante ti. Y que te busque y que te anhele. Porque la causa de todo fracaso, hermanos, es nuestra rebeldía. Ya, sigamos. Versículo 13. Entonces escuché el versículo 13. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches.
después de eso se purificará el santuario. Pero fíjense la pregunta, no perdamos de vista la pregunta. ¿Qué hace este Antíoco, este rey loco? Va en el año 165, más de 300 años o casi 300 años después de que se escribiera esto, y va al templo y deshace todo lo que se están haciendo. Y ahí se sacrificaban animales santos o puros, corderos, vacas, palomas, pero dice, a ver, ¿cuáles son los animales que estos judíos desprecian? Los cerdos y los perros. Ok, vamos a sacrificar cerdos y perros. Y vamos a presentárselo. ¿Y cuál es el Dios de ellos? No hay imagen. Bueno, vamos a poner la imagen de Júpiter acá, de Zeus en griego, o Júpiter en latín. Entonces vamos a poner una imagen acá y vamos a hacer un sacrificio a Júpiter de cerdos y perros. Y entonces, por eso dice, ¿cuánto va a durar esta visión del sacrificio diario y de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? ¿Cuánto va a durar? Y particularmente centrémonos en esta visión del sacrificio diario. De sacrificar corderos, a sacrificar cerdos y perros y demás animales de ese estilo, era impensado para un judío. Y fíjense, y aquel santo me dijo, va a tardar 2300, y aquí en el original no aparece la palabra días, sino que aparece la palabra sacrificios. No aparece la palabra ni días ni sacrificios, perdón, me equivoqué, es una elipsis. Entonces, ¿qué quiere decir que es una elipsis? Que no se menciona ni días ni sacrificios. Lo que se menciona es solamente 2300. ¿2300 qué? Pero como la pregunta era en relación a los sacrificios, algunos intérpretes le agregan y dicen 2300 sacrificios. Y después el texto dice de mañana y tarde, porque se hacían sacrificios de mañana y tarde. Y entonces acá en esta versión dice 2300 días, en otra versión dice 1150 días. ¿Por qué esa versión dice, o esa traducción dice 1150 días? Porque esa traducción entendió que no son 2300 días, sino que son 2300 sacrificios que se realizan en la mañana y en la tarde. Y entonces, si ustedes dividen 2300 sacrificios en la mañana y en la tarde, son 1150 días. ¿Pero qué me interesa? ¿Es importante ese dato? Por un lado sí, porque los testigos de Jehová y adventistas agarraron este versículo y dijeron 2300, entonces el año de la venida de Cristo va a ser en el 1844, porque 2300 más esto y restamos esto son, el Señor vino en 1844. Los testigos de Jehová y adventistas, siguiendo a un señor Miller, decían, permítame decir esto, decían esa estupidez. Y los testigos de Jehová y los adventistas salieron del mismo lugar, de los bautistas. Perdón, pero Miller, el pastor Miller, era bautista originalmente, pero y dijo después, olvídense, después escribió una carta diciendo, olvídense, todos los movimientos que salieron de este cálculo están equivocados. Bueno, el asunto es que los adventistas tomaron, y los testigos de Jehová tomaron esto y dijeron el Señor Jesús viene en 1844. Y después dijeron, no vino acá a la tierra, viene una purificación del templo, y el templo del lugar santo, el lugar santísimo, y el Señor entró a purificar el lugar, inventaron una serie de mentiras, en base a un cálculo que no era. ¿Qué cálculo no era? No dice 2400 o 2300 días, sino que son 2300 sacrificios que se hacen en la mañana y en la tarde. Y eso da 1150 días. ¿Pero qué quiero decir? Hermanos, fíjense lo que voy a decir. ¿Qué es lo más santo que tenemos en nuestra fe?
Y fíjense lo que está pasando hoy día. Queremos tener familias y que mi hijo se case con una mujer. Y que mis hijos y mi hija se case con un hombre. Quiero eso, ¿no? ¿Y qué hace el mundo? El mundo me dice hoy día, pero estamos en el siglo XXI, ¿cómo sigues con esas cosas arcaicas? Y yo les debo decir, es que es lo que la Biblia me enseña. Y quiero que ninguno de mis hijos aborte a ninguno de mis nietos. ¿Y qué me dice el mundo? ¿Pero qué estás hablando? Si tienes los derechos reproductivos, cada mujer decide. Pero yo estoy diciendo, es la herencia de Jehová, son los hijos. Y bendito debe ser el fruto de ese vientre. Y fíjense, yo quiero morir en una buena vejez. No, pero si pasando los 75 eres un costo para la economía y por el bien del pueblo, mejor no sigas, porque sostener a los viejos es muy caro. ¿Y qué dice la Biblia respecto a esto? La Biblia enseña que si nos dejáramos dirigir por los viejos, andaríamos mejores. Y como maldición, dice la Biblia, cuando tenemos gobernantes jóvenes. Latinoamérica, dentro de mis países, el Chile es el más maldito de todos en este aspecto. El presidente más joven de Latinoamérica es mi presidente. Y la Biblia dice que te va a dar hombres jóvenes para que dirijan tu país. Y eso es una maldición. Todo lo que... ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el sistema político que es descrito en las Escrituras como bestia se levanta contra lo que Dios establece. Y que si nosotros empezamos a ceder, estamos perdidos. ¿Y sabe qué? Es tan fácil ceder. Yo soy un poquito complicado en mi face y no falta la persona que me dice, pero tú eres psicólogo y estás hablando así. Y yo le digo, y otros me dicen, pero tú eres tan inteligente, yo te conozco. Y yo le digo, y las Escrituras han de guiar mi vida. Yo he de someterme a las Escrituras. No las Escrituras se han de someter a mí. ¿Por qué? Porque hay sabiduría. Versículo 15. 22, vamos al 22. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. ¿A todo esto saben por qué tenemos el Nuevo Testamento en griego? El Nuevo Testamento se escribió en griego como resultado de estos 4 reinos. ¿Por qué? Porque Israel, todo ese sector fue conquistado por los griegos. Pero después, los griegos fueron vencidos por los romanos, pero continuaron hablando griego. Ya. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, subirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, Antíoco Epífanes, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Este rey causará impresionantes destrozos, saldrá airoso en todo lo que emprenda, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño creyendo un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruida sin intervención humana. Esta visión de los días con sus noches
que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no lo hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Versículo 27. Yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino. Pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. ¿Qué tuvo Daniel? Tuvo una visión de lo que sucedería 300 años después. Un lapso de 300 años. Te lo mostraré. ¿Qué importa en esto todo? Hermanos, en Chile decimos va a quedar la escoba cuando va a ser algo desastroso. Va a ser un desastre lo que viene. Y la única opción que tenemos es vivir conforme a lo que el Señor dice. Y vas a hacer. Tu familia va a ser bombardeada en todo sentido. Y la única opción que tenemos es vivir conforme a la palabra. Tus hijos van a tomar malas decisiones. Tus generaciones van a sufrir. Pero para salir victorioso es vivir conforme a la palabra. No tenemos otra opción. Hermanos, pero sobre todo, en las circunstancias difíciles que vienen, la fidelidad de Dios se va a manifestar. Porque Dios seguirá siendo Dios, a pesar de todo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y oramos porque si hay rebeldía en nuestros corazones, tú nos la muestres. Y concédenos el arrepentirnos y volvernos a ti. Señor, concédenos con corazones humildes que te anhelen. Y concede, Señor, que seamos adoradores tuyos, no del mundo ni de las cosas del mundo. Glorifícate en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias. Y en las circunstancias difíciles que estemos viviendo, no importando cuáles sean, que podamos ver tu gloria. Y que si nuestros hijos se han apartado de ti, Señor, que se acerquen a ti, que te anhelen, que te amen. Señor, bendícelos con tu conocimiento. Glorifícate en ellos. Queremos que les vaya muy bien. En el nombre del Señor Jesús.